Bueno, a ver, vamos a hablar de lo que ha sido la jornada, y sobre todo vamos a hablar de alguien que hizo su reaparición. Hay que decir que nosotros lo habíamos invitado a nuestro programa también, porque, a ver, ha sido un actor desde el punto de vista histórico realmente importante. No quiso venir aquí a C5N, lo invitamos en reiteradas oportunidades. Estuvo en otro canal de noticias en el día de ayer y habló, claro, y cuando habló disparó, por supuesto, porque es un crítico siempre, y lo fue también en el día de ayer cuando dijo, miren, si seguimos así, vamos a estar como en el 2001. Claro, uno se pregunta, ¿era así la foto original? Bueno, no, por supuesto que no, ¿no? Acá hay arte y acá hay un desastre también en términos financieros, porque de aquel 1-1 de Domingo Cavallo, bueno, ya hemos llegado a 23-1. Y en ese sentido, la verdad que ha corrido muchísima agua bajo el puente. ¿Qué significa que Cavallo haya reaparecido? Bueno, que había rumores que hablaban de una reunión con el presidente de la Nación. Miren, la verdad es que no hace falta que haya una reunión con el presidente de la Nación. Cavallo habla frecuentemente con el presidente de la Nación y lo hace por teléfono. Es decir, no hace falta que vaya ni siquiera a la Casa Rosada. ¿Por qué Cavallo hoy es consultado por el gobierno nacional? Bueno, porque en el gobierno nacional, a pesar de que hay 6 ministros de Economía, falta un ministro de Economía. A pesar de que hay un ministro de la Producción, a pesar de que hay un ministro de Agroindustria, a pesar de que hay un ministro de Finanzas, hay un ministro de Hacienda. Miren, hay un ministro de todo. Pero hay quienes dicen, el presidente de la Nación es el que toma las decisiones económicas, eso en primer lugar, y en segundo lugar hay quienes dicen, miren, aunque están todos justamente tratando de conducir la economía, ninguno por ahora lo ha podido hacer. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Bueno, realmente una demanda enorme en términos de dólar y una depreciación muy fuerte del peso. Faltan señales, claramente faltan señales. Por otro lado, las que están, la verdad que no son muy afortunadas, las proyecciones de inflación, lo que tiene que ver con el déficit, lo que tiene que ver con la creación de puestos de trabajo, la verdad que deja muchísimo que desear. Acompáñenme porque vamos a hablar ahora de todos estos temas con Silvina Batakis, exministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, a ver, ha sido una jornada realmente, digo, de todo punto de vista, con muchísima incertidumbre. Claro, esto no es nuevo, ya hace varios días que se está dando, y quiero preguntarte, en primer lugar, ¿cuál es la evaluación que estás haciendo? Bueno, mucho se ha dicho que esto se debe a variables externas a las políticas que está llevando adelante el gobierno. Y por supuesto que lo que sucede en el mundo, la volatilidad externa, impacta, pero yo creo que tiene más que ver con la falta de un programa económico, de un plan económico, de alguien que pueda, si se quiere, hilvanar esto que vos decías, tener 6 ministros de Economía, pero cada uno toma decisiones autónomas o las consulta, por supuesto, con el presidente, pero este presidente no logra encontrar cómo hilvanarlo y hacer una política de Estado respecto de todo esto. Me parece que falta un entendimiento de lo que es la economía argentina, y vos hoy lo que tenés son números en rojos en toda la economía argentina. Entonces, todos estos números en rojos, ¿por qué harían redundarían en algo positivo? Vos tenés un déficit fiscal que es del 5%, déficit fiscal que existía también en la gestión anterior y en muchas otras gestiones. Sí, el gobierno dice lo heredamos, dice, pero bueno. Este gobierno lo está incrementando, y lo está incrementando invisibilizando que redujo impuestos a los sectores económicos más concentrados, como pueden ser lo del sector agropecuario o bienes personales para quienes hicieron el blanqueo. Claro, expliquemos que cuando el gobierno perdona impuestos, también lo que hace también es reducir la capacidad de reducir ese déficit. Totalmente. Porque tiene menos recursos. Un déficit está compuesto por ingresos y por erogaciones. Este gobierno las erogaciones las sostuvo, las incrementa, pero los ingresos no han crecido. Entonces, ese déficit fiscal que Argentina tiene históricamente, no es solamente del gobierno anterior, sino que lo ha tenido históricamente, se ve incrementado por este gobierno. Tenés un déficit comercial que sí es generado por este propio gobierno, por las desregulaciones que ha implementado en el mercado con las importaciones, y además genera, por supuesto, cuestiones muy negativas, impactos muy negativos en la economía real. Pero ese déficit es de aproximadamente también 5%. Tenés un déficit cuasi fiscal que es de aproximadamente el 3%. Tenés ministros que dicen que no confían en el gobierno, que tienen sus dólares en el exterior. Tenés exministros que dicen, exministros o funcionarios de este gobierno, que dicen que no hay un plan integral, que además de eso hay inconsistencias por todos lados, y
para no repetir exactas las palabras, que este plan se iría al demonio en cualquier momento, ¿no? Sí, por ejemplo, el caso de Melconian, que lo dijo un poco más grosero de lo que estoy diciendo yo. Con la palabra M, ¿no? Exacto. Bueno. Lo dijo pero digo, estas cosas que acá se tratan de alguna forma de que los medios no lo difundan, en el exterior estas cosas sí se difunden. Entonces hoy tenés una revista, Forbes, en donde es una revista que miran los más ricos del mundo, los multimillonarios del mundo, y le está diciendo esta revista a los más ricos del mundo es el momento de sacar sus recursos o sus inversiones de Argentina porque ya se acabó la ganancia que habían obtenido. Entonces, todo este condimento, todos estos elementos, además, bueno, también lo que mencionabas vos, tenemos un déficit social muy grande en Argentina porque tampoco estamos generando puestos de trabajo de calidad. La industria cayó el año 2017 respecto del año 2015 un 2,6% y desde el año 2015 se vienen perdiendo puestos de trabajo en el sector industrial. Entonces, teniendo un panorama interno con todos estos números en rojos, ¿qué es lo que espera el gobierno para que haya una buena reacción en el sector financiero? La verdad que creo que hay una mala lectura. Sí, pero a ver, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? El dólar avanzó 2 pesos. En todo caso, el peso se termina depreciando de una forma realmente sustancial. ¿No tendría que haber salido alguien del gobierno a decir qué fue lo que pasó? Sí, yo creo que falta una explicación. Creo que mañana tendría que haber una conferencia de prensa diciendo qué es lo que pasó y explicando cuál es el programa de gobierno para el 40% del gobierno que les queda por gobernar, de la administración que todavía les queda en este tiempo. Y creo que no hacer esa conferencia de prensa y no indicar cuál es la ruta que tienen para llegar al 2019, mañana va a empeorar las cosas. Digo, también te agrego que la tasa de interés de referencia de Argentina creció 6 puntos en una semana, pasó del 27,25 al 30,25%. Expliquemos, Silvina, que cuando uno mueve la tasa de interés hacia arriba, eso genera varias cuestiones, no solo una transferencia de riqueza, porque quienes tienen los bonos que están atados en pesos y tienen que pagar más tasa, son los sectores más ricos que pueden invertir en bonos, y quienes terminan pagando una tasa más cara, es decir, transfieren esa riqueza, son los sectores más pobres, los que van a pedir un préstamo, por ejemplo. Seguro. Eso por un lado, pero lo que digo es, cualquiera que quiere poner un kiosco hoy, por ejemplo. ¿Por qué lo pondría? ¿Por qué lo pondría? ¿Por qué lo pondría? La verdad que esto yo lo vengo... ¿Qué tasa tendrías que pedirle? Sí, tal cual, pero ¿de digo, rentabilidad? vos hoy tenés una economía que tiene el 40% de su capacidad instalada, de su capacidad de producción, que está ociosa. Y como vos decías hace un rato, la mayor cantidad de inversión en la economía real generalmente viene de parte de los argentinos. Entonces, ¿por qué estos argentinos invertirían más si poniéndolas al EVAC, por ejemplo, pueden sacar este 33% o el 38% en el mercado secundario, y además tienen una capacidad ociosa del 40%? Es como que tenés un restaurante y tenés 10 mesas y 4 no están siendo utilizadas. ¿Por qué invertirías y comprarías más mesas? La verdad que no tiene razón de ser. Y también se produce esto que vos decías, una transferencia de los recursos de los sectores medios, los sectores medios vulnerables, a los sectores más concentrados. Esto, por ejemplo, ya que es un indicador que le gusta mucho utilizar a este gobierno, los indicadores de la UCA lo que están mostrando es que en estos 2 años la concentración de la riqueza empezó a crecer nuevamente, ¿sí? Entonces, en el último semestre del año 2017, el decil más rico de la población de Argentina llegó a estar en un extremo de concentración de riqueza en toda la serie que mide la Universidad Católica Argentina. Es decir, concentraron mayormente sus recursos. Entonces, la verdad que creo que, como vos decís, hace falta una explicación de parte del gobierno. ¿Qué pasa con aquel que tiene hoy un salario en pesos? ¿Qué pasa con aquel que tiene dificultades para tratar de renegociar lo que es su salario por encima del famoso 15% que el gobierno parece que ha impulsado en distintos referentes sindicales? Digo, ¿qué le pasa a alguien de clase media que está pagando salud, educación, que de alguna manera enfrentan lo que es el tarifazo y que tiene menos recursos a fin de mes y la perspectiva de que por lo menos no va a lograr un progreso de características sociales en los próximos meses, próximos años? Digo, ¿cómo estás viendo a ese sector de la población que es muy vulnerable y en algunos casos no era vulnerable y hoy ya la verdad que está viendo con muchas limitaciones? Bueno, se generan muchas inequidades en la economía argentina. Para todos aquellos que tienen alguna posibilidad de ahorro y pueden poner ese ahorro en un plazo fijo, en una LEVAC, se genera, si se quiere, con esos ingresos una paritaria del 30%. Para quienes no tienen capacidad de ahorro, van a tener la paritaria que pueda conseguir su gremio, siempre con esta lucha contra este 15% que vos mencionabas.
mencionabas. La inflación para este año claramente va a estar en un 25% o arriba de esto, porque en Argentina el tipo de cambio es una variable importante y afecta a los precios, pero sobre todo en una economía como la de estos 2 años, en donde se han dolarizado muchos elementos. Por ejemplo, el combustible. Hoy yo leía una noticia que se decía que hay un atraso del 20% en los combustibles. Sí, los empresarios del sector, ¿no? Los empresarios del sector. Pero digo, cada vez que aumenta el barril o que aumenta el precio del dólar, esto, porque está desregulado en la economía argentina, impacta en el flete, impacta en cada uno de los productos, así y todo en productos que son de origen nacional. Pero además de eso, cuando uno va a hacer la compra al supermercado, encuentra que hay un porcentaje cada vez mayor de productos que son importados. Entonces esos productos importados también atentan contra la capacidad de compra de los salarios. La verdad que yo veo que se va achicando el bienestar de toda la familia, ya sea por pérdida de trabajo, tanto como por pérdidas de ingresos, pero creo que también hay un momento de una desesperanza muy fuerte respecto de qué es lo que va a pasar a futuro. La irrupción de Domingo Cavallo en la escena político/económica en los últimos días, y la recomendación, o en todo caso, a ver, la percepción del propio Cavallo que dice, si seguimos así, esto puede llegar a ser un 2001. 2001, murieron muchísimas personas en la calle, una crisis social de una magnitud realmente inédita en la República Argentina, pobreza por encima del 50%. ¿Coincidís con Cavallo en que esto sigue así, podríamos terminar de esa manera? Primero, si uno utiliza el indicador de pobreza que actualmente utiliza el INDEC, ese indicador de pobreza sería 60% en aquel momento. Viste que se cambió el índice de pobreza, la metodología, entonces uno para tratar de hacerlo comparable tiene que hacer las estimaciones, sería 60%. La verdad que el contexto de lo que se dio el 2001 es muy distinto a lo que está sucediendo ahora. En aquel momento, recordemos que el segundo semestre de 1998 empieza con una caída del Producto Bruto que no termina de caer. Por otra parte, el Fondo Monetario estaba presente con los famosos stand-by y decide, de alguna forma, soltarle la mano a Argentina allá por inicios del 2001. Y por otra parte, teníamos una tasa de desempleo superior al 25% y un stock de deuda respecto del Producto Bruto de aproximadamente 140%. Ese era el contexto del año 2001. El contexto de estos 2 años previos, si se quiere, los últimos años del gobierno anterior, fueron que dejaron un país con un stock de deuda del 35% y una tasa de desempleo inferior al 10%. Entonces me parece que ya el Fondo Monetario, por supuesto, no tenía ningún tipo de incidencia en el gobierno anterior. El contexto es distinto y en esto lo que quiero decir que coincido con vos, no tenemos como sociedad que permitirnos llegar a lo que fue el año 2001. Hubieron muchos muertos, mucha desazón, mucha angustia en todas las familias. Hoy estamos reviviendo parte de esa angustia en muchas familias que están viviendo situaciones dramáticas. Mucha gente que tiene miedo a perder sus puestos de trabajo o que se crean puestos de trabajo precarios, como decía recién Carlos Tomada, porque necesitas, aunque sea tener una cobertura de salud básica, entonces te anotás en el monotributo. Me parece que no están dadas las condiciones, esperemos que esta conferencia mañana se dé y que efectivamente el gobierno se dé cuenta que gobernar es generar puestos de trabajo estables, de calidad, porque realmente eso es lo que le da dignidad a la familia y es lo que hace que la familia se organice. Y si se organiza la familia, se organiza un país. Te digo 2 variables para que me las analices. Endeudamiento de la Argentina a nivel internacional y crédito a nivel local, es decir, endeudamiento de las familias en lo que es el mercado doméstico de Argentina. ¿Cómo imaginás los próximos días? Por ejemplo, para aquel que quiere sacar un préstamo ahora. Bueno, Argentina se ha endeudado en 100.000 millones de dólares. Esto también es insustentable, es postergar soluciones y toda esta deuda que ha emitido tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y los privados muy poco, pero también lo han emitido, implica que vamos a necesitar más pesos para poder pagar esa deuda, dada cada una de estas devaluaciones. Yo hoy hacía un análisis de la deuda que había emitido la provincia de Buenos Aires y realmente el pasar de 20 pesos el tipo de cambio a 23, solamente ese pasaje, hace que la provincia de Buenos Aires necesite tener más pesos. Con una economía que se va achicando, con un espacio fiscal que se achica, la verdad que la presión sobre las finanzas de la provincia de Buenos Aires y del Estado Nacional, por supuesto, y también del resto de las provincias, se hace muy dificultoso. Esto no puede
seguir eternamente, y además se han colocado deudas que tienen trabas muy especiales que van a hacer también que se haga muy difícil de alguna forma poder rescatarla, como por ejemplo el bono a 100 años, que fue considerado a nivel internacional también como una de las grandes locuras que se habían cometido en el año en que se emitió. Sí. Recordemos que hubo un periodista financiero en Estados Unidos que hace una encuesta por Twitter a ver cuál había sido la locura más grande que había sucedido en el mundo en materia financiera, y gana la emisión de este título. Este título tiene cláusulas muy difíciles de revertir para poder hacer un rescate, por ejemplo. Entonces, la verdad que creo que se debe frenar el endeudamiento, porque cada vez que tenemos que pagar intereses, servicios de la deuda, estamos dejando de poder invertir esos recursos en educación, en salud, etcétera, etcétera. Y las familias, la verdad que sucede algo parecido, se utiliza cada vez más la tarjeta de crédito, se pagan cuotas, pero también tiene esta cosa de las luces bajas del auto, porque en cuanto uno empieza a pagar el mínimo, ya no puede seguir consumiendo con la tarjeta de crédito, y las familias están en situaciones complicadas. Tenemos un gobierno que ya apunta a ser reelecto el año próximo, un gobierno que prácticamente mide con lo que son focus group, estadísticas, lo que tiene que ver con la intención de voto, un gobierno que no avanza en ningún proyecto si no es garantizado, por ejemplo, por quien de alguna manera le diseña lo que son sus estrategias, que es Jaime Durán Barba. Ese mismo gobierno, ¿vos pensás que tendría que de alguna manera relanzar su programa económico, cambiar funcionarios? Y la última pregunta que quiero hacerte es: ¿a cuánto va a estar el dólar a fin de año? Bueno, en primer lugar, yo creo que el cambio de nombres no genera un cambio de rumbo de la economía y de la decisión económica que toman este gobierno, y creo que además tienen un objetivo muy claro, que es bajar los salarios. Hace un ratito vos también lo comentabas esto, y lo que tenemos que tener en cuenta, si bien es muy difícil comparar un país como Argentina con países desarrollados, porque claramente los elementos son muy distintos, pero los países más desarrollados del mundo tienen salarios altos, no tienen salarios bajos. Entonces, claramente no es el camino hacia el desarrollo tener salarios bajos, pero creo que hay una decisión, y que esta decisión es del presidente, no de quienes estén acompañando eventualmente si hubiese un cambio, por ejemplo. Pero sí, la verdad que aunque sea pensando en la elección del 2019, espero que este gobierno decida hacer algo a favor de la clase media y de las clases más vulnerables. Creo que también estar atado a tantas encuestas hace que se enamoren de pensar que el peronismo con la desunión va a hacer algo a favor de ellos, y la verdad que creo que esto no es así. Y el dólar a fin de año, por supuesto, rompió la expectativa que tenía el presupuesto, y esto genera un problema nuevo para las tarifas, porque las tarifas de los servicios públicos, los últimos aumentos y el que se iba a otorgar próximamente, estaban previstos con un dólar del tipo del presupuesto de 21 pesos. Así que yo, honestamente, arriesgar un valor es muy difícil. Es la peor pregunta, claramente, pero te voy a preguntar así, y por sí o por no. Tenemos un dólar a 23,30 en este momento. Tenemos una proyección de inflación de aquí en adelante de no menos del 15-17%. ¿Te parece que el dólar tendría que respetar eso y tendría que absorber lo que es esa suba? Yo creo que la inflación va a ser más alta que el 15-16%. No, digo desde ahora en adelante, sumado la inflación anterior. Yo creo que van a tratar de estabilizar el dólar, y que van a tratar de sostenerlo en este rango, en este nivel, pero de todos modos creo que mañana va a ser un día complicado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, un gusto. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.